Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje que vamos a estar hablando sobre temas de People Analytics y cómo People Analytics en esta oportunidad puede ayudarnos a lograr una gestión comercial más efectiva. Como bien venimos hablando, la analítica dentro de recursos humanos va más allá de solamente poder entender cómo podemos mejorar los procesos de HR, sino que también tiene que ver con cómo podemos optimizar ciertos resultados de negocio. Y en este caso hoy vamos a estar hablando sobre la gestión de ventas. Para empezar, lo que quizás sea interesante poder compartir con ustedes es que para todo lo que ustedes van a estar viendo en la siguiente presentación, hay tres grupos de datos que nosotros vamos a estar utilizando. El primero tiene que ver con los datos comerciales que viene de algún CRM, que por medio de una API nosotros nos podemos conectar de manera automática a cualquier plataforma cloud de CRM. La segunda fuente de información tiene que ver con los típicos HRIS, donde ahí puede estar un SuccessFactors, un Workday o cualquier otra tecnología cloud. Y por último, todo lo que es los metadatos de la comunicación que pueden provenir ya sea de Microsoft 365, de G Suite, de herramientas de colaboración como Slack o Yammer o Facebook at Work o cualquier otra similar. Durante esta presentación a mí lo que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver con cuál es el valor de la analítica relacional para entender patrones en la gestión comercial. Poder entender cómo es que nosotros podemos hacer un nuevo o mejorar el diseño organizacional, poder entender cómo es que nuestros equipos comerciales no solamente trabajan internamente compartiendo información, innovando, buscando mejores prácticas, sino también desde una perspectiva de cómo se relacionan con el mercado externo, con nuestros clientes, proveedores o partners comerciales. Por último, segunda parte, poder entender qué comportamientos son los adecuados o cuáles son los comportamientos que nosotros queremos modificar en pos de optimizar la gestión comercial. Y por último, cuáles son los riesgos que existen que podemos minimizar o que podemos evitar. En muchas compañías hay equipos que se focalizan específicamente en todo lo que tiene que ver con un rol más de hunter, más de buscar nuevos clientes. Y con este tipo de visualizaciones y de analítica relacional, por ejemplo, nosotros podemos entender un proxy que tiene que ver con la fuerza relacional con nuestros clientes, poder entender el grado de responsividad en la comunicación como un predictor de éxito comercial, poder entender el patrón a lo largo del tiempo si nuestros clientes están aumentando o disminuyendo la comunicación, desde ya que uno por sentido común podría entender que si la comunicación aumenta en el tiempo con los prospects antes de que se conviertan en clientes, hay mayores chances de que ese cliente pueda comprarnos. Y si nosotros vemos un patrón de disminución en la comunicación, también podemos de alguna manera predecir que ese cliente no va a terminar comprando nuestro producto o servicio. También podemos analizar, por ejemplo, de los contactos que nosotros estamos estableciendo dentro de la organización, cuáles son aquellos con los cuales estamos construyendo vínculo y con cuáles nosotros no estamos construyendo vínculos. En toda estrategia comercial es clave poder mapear cuáles son los actores clave dentro de una organización para la gestión comercial, y este tipo de análisis de analítica relacional lo que nos permite es entender si verdaderamente estamos construyendo vínculo y si ese vínculo en algún momento va a convertirse en un negocio para nuestra organización. Yendo más a la parte de fidelización o ya un desarrollo de clientes, en este tipo de gráfico que nosotros llamamos análisis gravitacional, nosotros lo que vemos es en el punto de la izquierda nosotros tenemos o un comercial o un equipo comercial y después tenemos orbitando a nuestros clientes. Cada punto de color es un cliente,
cada punto que le sigue son los contactos internos dentro de esa compañía. Lo que nosotros estamos viendo acá es, de alguna manera, cuál es el nivel de engagement con los clientes que nosotros tenemos en nuestra cartera, el pipeline, y cuál es la probabilidad que nosotros tenemos de poder cerrar esas oportunidades que nosotros tenemos que estamos trabajando, y lo que podemos ver como herramienta para generar intervenciones de trabajo entre un director comercial, un gerente comercial, un gerente de territorio y su equipo, es entender cómo está haciendo la prospección con los clientes que nosotros tenemos en la cartera. Aquellos clientes que están más a la derecha son los clientes que nosotros estamos con una mayor probabilidad de pérdida, son los clientes con los cuales estamos perdiendo mucha fuerza relacional, lo cual como espacio de interacción interno sirve mucho para entender qué tipo de acciones nosotros podemos diseñar para evitar o fidelizar desde otra perspectiva a los clientes que estamos a punto de perder. Después, si nosotros necesitamos tener una visualización por ahí un poco más empírica, tenemos este tipo de análisis con datos en donde nos permite ver dos tipos de análisis. Por un lado, entender si los comerciales están generando patrones de comunicación interna más saludables que permitan, por ejemplo, recibir mayor flujo de información, estar más abiertos a la innovación, estar insertos en un equipo más diverso a nivel organizacional o tener relaciones con el resto de la organización que nos brinda diversidad, que eso tiene una repercusión directa en el trabajo que nosotros estamos teniendo y poder evaluar ese patrón a lo largo del tiempo, entender si nuestra fuerza relacional crece o disminuye como predictor de ventas interno. Después podemos generar el mismo análisis puertas para afuera, poder entender si con nuestros clientes nosotros estamos construyendo vínculos, no solamente desde el punto de vista de la fuerza relacional, sino también desde un punto de vista de la cantidad de relaciones que vamos generando. Esto es clave para poder entender comportamientos de nuestros ejecutivos comerciales. Desde acá es que nosotros podemos también generar distintos tipos de diálogos con nuestros comerciales, para poder entender qué es lo que les está pasando, por qué les cuesta generar vínculos y también como una oportunidad para poder hacer partnering entre ejecutivos que por ahí más naturalmente les sale generar relaciones o generar vínculos con tanto interna como externamente con aquellas personas que por ahí tienen mayores barreras para generar relaciones tanto interna como externamente. Después el sistema también nos permite poder entender qué tipo de influencer es, entender si es un influencer que conecta dos áreas, poder entender si es un influencer de nivel local, esto qué quiere decir que influencia a un grupo de trabajo o si no es ningún tipo de conector o de influencer dentro o fuera de la organización. También podemos entender, por ejemplo, dentro de desde el CRM, en muchos CRMs nosotros tenemos la oportunidad de etiquetar a nuestros contactos dentro de un cliente. Esto también, yendo al gráfico gravitacional que veíamos anteriormente, esto es para un cliente en particular y nosotros lo que vemos es un mapa de los actores con los cuales nosotros tenemos conexión, la etiqueta del rol con la cual está grabado en el CRM cada uno de los contactos y también podemos mapear y ver la fuerza relacional o el nivel de engagement con el cliente en función de los actores. Desde ya que si del lado derecho están el decisor, si está el influenciador o está el que compra este tipo de soluciones o los productos que nosotros vendemos, estamos con menores chances de poder efectuar las ventas y justamente ahí nos da la posibilidad de internamente generar nuevas conversaciones para entender qué tipo de acciones nosotros tenemos que hacer con los actores clave que pertenecen al proceso comercial. También una visualización súper interesante es poder entender cuál es el diseño organizacional que nosotros tenemos en nuestra estructura comercial,
Poder mapear riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Poder entender si nosotros nos estamos relacionando de la manera correcta con nuestros clientes. Poder entender si tenemos riesgo de salida de nuestros ejecutivos comerciales y poder entender la permeabilidad que nosotros tenemos dentro de los clientes con los cuales estamos trabajando. Esto es de súper utilidad para reducir un riesgo, por ejemplo, de pérdida de clientes, ¿no? Si nosotros tenemos un entramado social en donde muchos de nuestros ejecutivos están en contacto en diferentes niveles dentro de nuestros clientes, las chances de que ese cliente se vaya con nuestra competencia o con un ejecutivo comercial que se va de nuestra organización, desde ya se puede minimizar desde otra perspectiva. Por último, una de las cosas que me parecen clave y que muchas organizaciones van a empezar a hacer es entender los patrones de relacionamiento entre nuestros clientes, nuestros partners o quizás hasta nuestros distribuidores y entender cómo no solamente nuestro equipo comercial, pero también el resto de la organización se conecta, se vincula con los aliados estratégicos que nosotros estamos definiendo para nuestra compañía. Esto nos permite poder entender cuál es quizás la estructura de relacionamiento óptima para minimizar quizás que un distribuidor elija trabajar más con nuestra competencia o eventualmente minimizar el riesgo que si se va del otro lado nuestro contacto, por ahí perdamos el cliente porque nadie más nos conoce en esa organización y entender también quiénes son los que influencian las decisiones dentro de las otras compañías. Y desde ya que puertas para adentro, poder entender cómo es que nuestros equipos comerciales se relacionan entre sí para fomentar la innovación, para fomentar el flujo de la información y poder entender de qué manera optimizar nuestro diseño organizacional. Yendo a un gráfico, quizás lo que les quiero mostrar de forma rápida es, esto es un poco lo que les mostraba recién en la presentación, pero esto forma parte de lo que se llama analítica relacional. La analítica relacional lo que nos brinda es una información sobre la red de relaciones, ¿eh? Son los patrones de vínculo entre nuestros colaboradores. En este caso nosotros lo que vemos acá, cada color representa un área funcional y las líneas representan los vínculos, cada punto es una persona y nosotros podríamos entender de qué manera nosotros nos estamos trabajando de manera interna, de qué forma nuestro equipo comercial está trabajando, cuál es la red, las redes organizacionales. ¿Bien? Y a esto nosotros le podríamos agregar una capa con nuestros distribuidores, con nuestros clientes, con nuestros partners estratégicos, con nuestros proveedores. De esta manera nosotros podemos entender los patrones de relacionamiento, podemos minimizar quizás personas que estén aisladas de la organización o muy pocas personas que están en contacto con un aliado que es clave poder construir un mayor relacionamiento y desde ya nos permite crear capas de análisis para poder entender, voy a hacer un ejemplo rápido, pero podríamos entender ya sea por personas que tienen poca antigüedad dentro de la organización y poder entender de qué manera están empezando a generar vínculo con nuestros clientes. También podemos entender, por ejemplo, cómo es que nosotros nos estamos relacionando, ya un poco de manera más numérica, nos estamos relacionando con los actores clave, los aliados clave, los clientes clave. Cada dominio es una organización y acá nosotros podemos ver los patrones o el delta si estamos construyendo más relaciones, el promedio de la fuerza relacional de nuestros vínculos, la cantidad de contactos externos y cómo nosotros estamos generando las relaciones en este sentido. Podemos ir a un nivel individual, poder entender cómo
cómo nuestros equipos se relacionan con los actores clave dentro de las organizaciones y empezar a generar patrones que nos permiten entender desde otro lugar los comportamientos de nuestros ejecutivos comerciales asociados a los objetivos estratégicos que tenemos dentro de la organización. Por último, algo que es clave, podemos entender, podemos responder preguntas que tienen que ver con cómo el equipo comercial se relaciona y trabaja con las cuentas clave, qué patrones de comportamiento tienen los ejecutivos exitosos versus los que no son exitosos, cómo se puede diseñar una mejor estructura organizacional, cómo fluye la información en función de la red de relacionamiento a partir de los metadatos que podemos extraer de tanto del CRM como de herramientas de colaboración como el mail, Teams, Slack, Yammer, etc. Y esto nos brinda una mirada diferente a los típicos reportes del CRM, que es información más fría y quizás menos accionable a lo que nos puede brindar este tipo de tecnología de analítica relacional. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Ahí tienen mi mail de contacto en caso que tengan dudas o consultas. Muchísimas gracias.